Estimados participantes en la conferencia, amigos del Instituto Schiller, aquí en este sitio y por todas partes del mundo, quiero darles la bienvenida donde quiera que se encuentren, queridos amigos de la humanidad. Nos reunimos aquí porque tenemos que encontrar una salida de una situación estratégica sumamente eh, amenazadora y contrarrestar el pesimismo tan difundido, fatalismo de efecto. Efectivamente es posible intervenir en la historia siempre que uno tenga un buen plan y pueda movilizar fuerzas suficientes para implementarla. Por tanto, me gustaría, como prefacio de nuestra conferencia, citar a Friedrich Schiller en su obra de Ocaso de los Países Bajos. Grande y reconfortante es el concepto de que pese a las presunciones desafiantes del poder de los príncipes, existe todavía un remedio que sus planes mejor calculados puedan venir a menos por acción de la libertad humana, que la resistencia enérgica puede doblar hasta el brazo del déspota, que la perseverancia heroica podrá por fin agotar sus recursos terribles. Demos un nuevo e irrefutable ejemplo de lo que la gente puede atreverse a hacer por el bien de una buena causa y lo que puede lograrse mediante la unidad. Fin de cita. Sin embargo, para lograrlo tenemos que despertar primero a nuestros contemporáneos de su sonambulismo en que han caído particularmente aquí en Alemania. El mundo nunca ha estado más cerca de un punto de nunca regresar a un posible punto final de la historia en que se haría inevitable la catástrofe final de una guerra nuclear global. Eh, eh, en muchas de sus obras, Friedrich Schiller empleó el término punctum saliens, el cual, tanto en el drama como en la historia, describe el momento cuando todo empieza a avanzar inexorablemente. En su carta sobre Don Carlos, escribe: cada acción tiene su punctum saliens, en que se salta de la posibilidad a la realidad. En cuanto a la historia, podemos ubicar estos puntos sin regreso, cuando, por ejemplo, ya era demasiado tarde para evitar la Primera Guerra Mundial o la Segunda Guerra Mundial, pero en cuanto al futuro inmediato, eh, nublan este criterio muchas incertidumbres. Y lo cierto es que una tercera guerra mundial, esta vez final y nuclear, podría reventar y sería demasiado tarde para detenerlo. La humanidad y con ella toda la historia será erradicada. En este momento somos testigos del derrumbe del orden mundial tal como se formó después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los hitos más importantes en estos sucesos fue el 15 de agosto de 1971, cuando el presidente Nixon de los Estados Unidos se embarcó en la fatal trayectoria del monetarismo sin regulación y la introducción de las tasas de cambio flexibles, consecuencias de lo cual Lyndon LaRouche pronosticó proféticamente que conducirían a una nueva depresión, un nuevo fascismo y una nueva guerra mundial, a menos que se creara a tiempo un nuevo orden económico completamente nuevo, que es exactamente donde nos encontramos hoy. Para entender cómo se pudo llegar a semejante extremo, tan solo 35 años después de la reunificación de Alemania, veamos en retrospecto. Por un breve periodo entre la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania, experimentamos una era de una época dorada para la humanidad, uno de esos raros momentos de la historia cuando se puede completamente transformar el rumbo de la historia. El ex embajador estadounidense en Moscú, Jack Matlock, destacó en una conferencia reciente del Instituto Schiller que aún antes de disolverse Alemania, la Unión Soviética en 1991, ya no era amenaza, luego ya no había enemigo. Por tanto, hubiera sido completamente posible
establecer un nuevo orden de paz para el siglo XXI al terminar la Guerra Fría. Lyndon LaRouche propuso inicialmente la base económica para este orden de paz con su triángulo productivo París-Berlín-Viena, el triángulo productivo. Y en aquel momento luchábamos por nuestro derecho a la soberanía, que también se plasmó en el nuevo tratado de 2+4, pero nos han robado esta soberanía, no solamente en los nuevos estados federales, sino en Alemania toda. Los documentos de Estados Unidos, Rusia, Alemania y Gran Bretaña y Francia desde entonces han sido desclasificados y ahora se pueden estudiar en los archivos nacionales de Estados Unidos y las bibliotecas del Departamento de Estado, el Pentágono y diferentes archivos y eh, eh, bibliotecas universitarias. Demuestran que no fue una, sino toda una serie de promesas de seguridad en cuanto a la expansión de la OTAN hacia el este, que se le hicieron a Gorbachev y Shevardnadze por parte de Baker, Bush, Genscher, Kohl, Gates, Mitterrand, Thatcher, Kurd. Estos documentos muestran claramente que la promesa de no ampliar la OTAN ni una pulgada hacia el este fue tan central de estas negociaciones eh, que las denuncias rusas de que se han sido engañados se justifican por absoluto. El discurso de apertura del canciller alemán Hans-Dietrich Genscher en la conferencia del 31 de enero de 1990 jugó un papel decisivo. Genscher destacó que no queremos la unidad a expensas de terceras partes. Es responsabilidad de la OTAN que quede claro, pase lo que pase en el Pacto de Varsovia, no habrá expansión de la OTAN hacia el este, es decir, hacia las fronteras de la Unión Soviética. Estas garantías de seguridad son importantes para la Unión Soviética y su conducta. Como algo importante, el discurso de Genscher prácticamente ha desaparecido de Internet y solo se puede hallar con ciertos esfuerzos técnicos. La fórmula Tutsing que se eh, desató una serie de pláticas diplomáticas en los siguientes 10 días, culminó con una reunión decisiva entre Kohl y Gorbachev el 10 de febrero, en que Gorbachev estuvo de acuerdo con la reunificación de Alemania. En vista del gran volumen de estas promesas, no puede haber ninguna duda que jugaron un papel clave para convencer a los líderes de Rusia en ese momento que mostrasen una gran generosidad para facilitar la reunificación de Alemania, tan solo 45 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto hace tanto más entendible que Rusia haya visto la política posterior de Occidente como una traición a su confianza. El motivo de este cambio de rumbo descansa en el hecho de que los neoconservadores y su doctrina Wolfowitz prevalecieron en Estados Unidos con el propósito de consolidar el papel primordial de los Estados Unidos en un nuevo orden mundial unipolar. Según esa doctrina, los Estados Unidos se reservaban el derecho de decidir por sí solos dónde y cuándo intervenir militarmente, incluidos ataques preventivos contra cualquier amenaza, según ellos. Pese a los cambios de gobierno, esta política eh, quedó como expresión de una burocracia permanente. Lo que siguió fue el rechazo del sistema de paz westfaliano por parte del primer ministro británico Blair en su discurso de 1999 en Chicago, eh, proclamando el derecho a las guerras de intervención humanitaria, la cual, tras el 9 de septiembre de 2001, LaRouche pronosticó proféticamente que sería el equivalente del incendio del Reichstag el mismo 3 de enero. Todas estas iniciativas se llevaron a cabo bajo el rótulo de la guerra contra el terror en Afganistán, Irak, Libia y Siria, así como revoluciones de color y cambios de régimen y expansión de la OTAN, más la, la terminación de tratados la terminación unilateral de todos los tratados sobre control de armas. Lo que
Mientras que los gobiernos de Estados Unidos no tenían ningún problema con Yeltsin, quien se sometió voluntariamente a la terapia de choque de la FMI y permitió que se redujera a solo 30% la capacidad industrial de Rusia. De 1991 a 1994, los esfuerzos de Putin por restaurar la condición rusa como potencia mundial se entreponía a su visión de un mundo unipolar. El golpe del Maidán del 2014, en que Victoria Nuland jugó un papel inolvidable, marcó el verdadero comienzo de la guerra de sustitutos de la OTAN contra Rusia. Angela Merkel y François Hollande reconocieron que el acuerdo de Minsk solo había servido para darle tiempo a las fuerzas ucranianas de prepararse. Esto probó. Los expertos militares de Occidente han señalado que un despliegue relativamente pequeño de tropas rusas en febrero del 2022 demostraba que Putin no tenía ninguna intención de atacar a toda Ucrania, sino de asistir a la población ruso parlante en Ucrania Oriental. Los Estados Unidos habían estado dirigiendo la guerra en Ucrania directamente desde el cuartel de Clay en Wiesbaden, por lo menos desde abril del 22, eh, al mismo tiempo que la intervención de Boris Johnson en Kiev saboteó la solución diplomática que se había alcanzado en Estambul entre Rusia y Ucrania. Aunque la narrativa oficial de una guerra sin provocación sigue siendo el dogma al que se sienten obligados a ceñirse los políticos de la OTAN. La plena participación de la OTAN en este conflicto está ampliamente documentada. David Ignatius, notorio portavoz de la burocracia permanente de los Estados Unidos, eh, reveló en el 2022 en una serie de artículos en el Washington Post en que de dónde venía este convencimiento de los políticos y quién, a pesar de todas las pruebas en el campo de batalla y la economía, repiten incesantemente que Rusia será arruinada o como decía el canciller alemán Merz, Putin tiene que perder. Tras estas mentiras, la creencia de que la nueva revolución en la guerra se había tomado lugar en Ucrania, combinando la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial con las armas más modernas del siglo XXI, entre comillas. El poder de los sistemas de guerra algorítmicos avanzados es tan grande ya que es equivalente a esgrimir armas nucleares contra un enemigo que solo tiene armas convencionales. El público en general subestima este factor, pero nuestros adversarios ya no lo subestiman. Y el general Mark Milley, eh, jefe del Estado Mayor del Ejército de Estados Unidos, dijo a fines de 2022, estamos en este momento, somos testigos de la manera en que se librarán y ganarán las guerras por muchos años por venir. Somos parte de una alianza militar con la OTAN en que la sobrevivencia de Alemania ya no es prioridad. El 20 de noviembre del 2024, el almirante Thomas Buchanan de Stratcom, el Comando Estratégico de Estados Unidos, dijo que en un informe titulado Proyecto Átomo 2024, que los Estados Unidos estarían preparados para involucrarse en un intercambio nuclear si estuviese en juego el liderazgo global de Estados Unidos. Su única reservación era que los Estados Unidos tendrían que garantizar si le quedaban todavía armas suficientes para continuar después de esta guerra con la hegemonía estadounidense. Los comentarios del almirante Buchanan no fueron un desliz. Luego los repitió el presidente Biden o quien quiera que haya manejado el gobierno estadounidense en sus últimos años. Se reserva que los Estados Unidos se reservan el derecho de emplear armas nucleares preventivamente si, entre comillas, los intereses vitales de Estados Unidos o sus aliados se ven amenazados, aunque renombrados expertos tales como Ted Postol y participantes en las maniobras de la OTAN han señalado que la sobrevivencia de Alemania
no se tendría en cuenta en caso de emergencia. Por otra parte, la opinión de Buchanan de que las guerras nucleares tácticas pueden eh, realizarse y ganarse son pura fantasía. Postol ha demostrado en forma convincente eh, que tal uso limitado de armas nucleares conduciría al empleo de todo el arsenal. De paso, tan solo un día después de ese pronunciamiento de Buchanan, Putin demostró con el despliegue del primer proyectil hipersónico Orishnik en Dniepro que Rusia tiene un arma no nuclear que con su sola energía cinética y altísima velocidad hasta Mach 10 y 11, contra la cual no existe ningún sistema de defensa, mientras que los pronósticos de Karp y Milley nunca se han comprobado en el campo de batalla. Es inconcebible, tan solo 80 años después del colapso del nacionalsocialismo en Alemania y el fin de la Segunda Guerra Mundial, y luego, bajo la sombra de las ruinas, el pronunciamiento muy grave de nunca más, ahora este país se está, entre comillas, preparando para la guerra en todos los niveles de la sociedad. Y lo más aterrador de todo esto es que una gran parte de la sociedad alemana parece haber aceptado esta narrativa que difunde la prensa convencional en cuanto a las razones de todo esto, o se sienten paralizados. Entre el programa de rearmar Europa y la llamada cláusula de defensa y seguridad, que es una especie de ley habilitadora, nos encontramos ahora rumbo a una carrera armamentística que permite prestar dinero sin límites para los gastos en defensa. En Europa toleramos la muerte rutinaria de niños, mujeres y ancianos en Gaza, que amenaza con eliminar a todo un pueblo y nadie puede decir ahora que no lo saben. Estamos desconociendo el hecho de que se está destruyendo el derecho internacional y mientras que se habla del derecho a la autodefensa, si les conviene, aunque sea una guerra de agresión. Es absolutamente posible cambiar este rumbo porque la iniciativa que está tomando el Sur Global presenta una alternativa. El intento de establecer un orden mundial unipolar ha sufrido grandes reveses por algún tiempo ya, porque tras 500 años de colonialismo, las naciones del Sur Global de ninguna manera están dispuestas a someterse a un orden mundial unipolar. La experiencia de las sanciones unilaterales impuestas a muchos estados y la instrumentalización del dólar como arma y las condiciones de crédito y comercio que se consideran injustas y aún más, todos contribuyen a la reactivación del espíritu de Bandung, un hito histórico del movimiento no alineado. El auge sin precedente, el auge económico de China, que levantó a 850 millones de sus ciudadanos de la pobreza en unos 40 años y eliminó la pobreza extrema hacia finales del 2021, se considera algo sin precedentes en la historia de la reducción de la pobreza en el mundo, así como el auge meteórico de China en ciencia y tecnología, el cual, según el grupo de investigación australiano ASPI, la ha constituido en líder mundial en 57 de las tecnologías, de las 63 tecnologías de punta. Y esto es una amenaza según los neoconservadores angloamericanos, pero ha sido una bendición para los países del sur global. Desde que el presidente Xi Jinping declaró que la nueva ruta de la seda sería política oficial de China en el 2013, es es un programa que tiene una gran afinidad con nuestra propia propuesta de un puente terrestre euroasiático en 1991 y una creciente convergencia de nuestro programa del puente terrestre mundial en 2014. Ahora ya China trabaja con casi 150 naciones con el BRI,
que tiene la iniciativa de la Franja y la Ruta, con un volumen de comercio con países del sur global de cerca de 2,5 billones de euros en 2023. El BRICS, que ahora incluye a 3 países miembros y 10 asociados y que representan a la mayoría de la humanidad, acaba de concluir su cumbre anual en Río de Janeiro y todos los oradores, incluso muchos de países invitados, expresaron con gran entusiasmo su propósito de construir un sistema económico justo que por fin supere la pobreza, levante sus economías y desarrolle sistemas de salud y educación, así como participar en el progreso científico y tecnológico de la humanidad sobre la base de una división del trabajo y la igualdad. BRICS no se ve explícitamente como alternativa a la OTAN y tampoco como un bloque. Están abiertos a la cooperación con todos los países del mundo. El presidente Trump se equivoca cuando dice que BRICS se fundó para perjudicar a los Estados Unidos. Se fundó para superar el subdesarrollo de la mayoría global. No crean pues ni una palabra de lo que lean en la prensa occidental sobre el BRICS. Supuestamente están divididos porque Xi y Putin no participaron y se perdió impulso, pero lo que sucede es todo lo contrario. Aunque todos los países de BRICS están bajo enorme presión y están respondiendo a esta presión en varias formas diferentes, la tendencia hacia una nueva era para la humanidad es indetenible. Las naciones del sur global están resueltas a eh, llevar a la realidad de su derecho a la igualdad en desarrollo económico, de no ser ya simples abastecedores de materia prima, sino de acrecentar la cadena de valor en sus propias economías, desarrollar la industria, la agricultura y constituirse en países de mediano ingreso. El Instituto Schiller ha preparado un estudio para esta conferencia, un estudio que sigue en desarrollo, pero que ya está listo para esta conferencia sobre cómo pueden Europa, junto con China y otros países de BRICS, apoyar a los países de África y el sudoccidente asiático, particularmente mediante empresas conjuntas en este plan de desarrollo. Eh, en un principio nos hemos concentrado en 3 países clave: Alemania, Francia e Italia, y otros países que seguirán después, para mostrar que tal cooperación no solamente ayuda a África y al Oriente Medio, sino que estas empresas conjuntas también pueden convertirse en la fuerza motriz para superar la profunda crisis económica en que se encuentra actualmente la economía europea. En vez de verter billones de euros en el rearme, lo cual destruye la capacidad productiva desde el punto de vista de la economía real, tenemos que unir fuerzas con China para invertir en renglones que siempre han estado en el primer plano de la industrialización exitosa. Difundir la producción y distribución de energía, infraestructura básica continental y, más allá de eso, invertir en algunos proyectos que trascendentales, tales como la gran presa Renacimiento en Etiopía, que sería una obra cumbre para la cooperación africana, europea y china. Además, el proyecto Transaqua, que abre al desarrollo hídrico, a la generación hidroeléctrica, del transporte y el desarrollo agroindustrial de 12 países en el corazón de África. Y por último, el gran proyecto hidroeléctrico del Inga, que generará más que la tercera parte de toda la electricidad que actualmente se produce en África. Pese a la crisis económica, los países europeos todavía tienen el conocimiento científico y tecnológico que se necesita urgentemente en África. Europa está em, entrando en mercados crecientes de clientes cada vez más afluentes y está resolviendo la crisis de refugiados en la única forma eh, humanamente posible, creando motivos em,
buenos motivos para que la gente joven se quede en sus propios países y ayuden a construirlos en vez de ahogarse en el Mediterráneo o vivir pasivamente en lo que el Papa Francisco describe como campos de concentración. Para el sudoccidente asiático proponemos el Plan Oasis, que consiste en canales entre el Mediterráneo y los mares Rojo y Muerto, y la desalación de grandes cantidades de agua de mar para el riego del desierto y, en últimas, el reverdecimiento y el desarrollo económico de todo el sudoccidente asiático. En esto también la cooperación entre China y otros países de BRICS, junto con Europa y los países de la región, podría implementar el precepto del Papa Pablo VI, quien decía, el nuevo nombre de la paz es desarrollo. El Papa Leo también habla del desarrollo como arma para una paz duradera en la región. La conferencia del Instituto Schiller hoy es el inicio de una campaña por toda Europa, África y Asia para poner en marcha este programa de empresas conjuntas como motor para superar la crisis económica y como posibilidad de paz. Y me place particularmente que hemos obtenido la cooperación de la Academia China de Estudios Contemporáneos de China y el Mundo, cuyo vicepresidente, Daki Fan, nos hablará en un mensaje de video. Este tipo de cooperación para resolver los problemas más urgentes que enfrenta la humanidad también corresponde al cuadro mental que tenemos que eh, adoptar para poner sobre la mesa una nueva arquitectura de seguridad y desarrollo global que tome en cuenta los intereses de todos los países del mundo. Solamente llevando a cabo o implementando este nuevo paradigma en las relaciones internacionales, escaparemos a las consecuencias de un derrumbe del derecho internacional y las relaciones internacionales, que ha resultado en que se está tolerando el genocidio en Gaza y los ataques recientes contra Irán, o sea, un descenso general hacia la anarquía. Hemos llegado a un verdadero punctum saliens de la historia, pero nada podría estar más lejano de los razonamientos de Schiller que entender este término en forma fatalística. Todo lo contrario, desde muy temprano, en sus cartas filosóficas, y Julius a Rafael escribió, hay un cierto puntum saliens de la razón, en que todos los conceptos se ponen de cabeza. Cuando el alma se eleva más allá de los datos de los sentidos. Es el momento de la transición del temor a la libertad. Tanto yo como muchas otras personas seguramente nos hemos preguntado cómo puede el pueblo alemán, que ha producido tantos poetas, pensadores e inventores destacados, puede permitirse que se les prive de su soberanía. Schiller nos mostró la salida con su concepto de lo sublime. En su obra Sobre lo Sublime, de 1793, escribió, hay un punto crítico en que el poder de la naturaleza oprime al espíritu lo suficiente para salvarse con un salto repentino a la esfera de la libertad. Este momento es el punctum saliens en que el hombre eh, lucha por salir del miedo paralizante hacia au- la autoafirmación moral. A lo largo de su vida, Schiller bregó con este asunto de lo sublime. ¿Cómo puede el hombre acceder a actuar de una forma superior a las circunstancias, a lo que las circunstancias parecen permitirle mediante la educación estética? En una carta a Goethe en el 7 de enero de 1795 dijo, hay un puntum saliens en que el arte, donde en todo arte, en que la mecánica se transforma en la libertad. Y este punto solo lo descubre la genialidad. Y en su obra Gracia y Dignidad dice que los seres humanos muestran su dignidad cuando encuentran el momento decisivo de autocontrol en el conflicto entre el deber y la inclinación. Por tanto, tenemos que hacer cuanto esté en nuestro poder para honrar a nuestro epónimo, a Schiller, y probar que somos, que meritamos la hermosa imagen de humanidad eh, que él
tenía de la humanidad. Me gustaría concluir con unos versos de su fragmento, La grandeza alemana. No es la grandeza de los alemanes de conquistar con la espada, penetrar el ámbito del espíritu y luchar varonilmente con locura que amerita esta pasión. Mayor victoria ha sido ganada por aquellos que esgrimen la luz de de la verdad, quienes liberan a los espíritus mismos para luchar por la libertad y la razón. Esto trae justicia a todos los pueblos y se aplica a toda la eternidad.